que con las elecciones del 8 de diciembre pasado, con la convocatoria al diálogo para el trabajo, porque nosotros nunca hemos convocado ni convocaríamos, ni ustedes tampoco se darían convocar, para hacer un pacto, una negociación de cúpulas, ¿verdad? No lo haríamos jamás. Esto es un debate, un diálogo, un encuentro con posiciones claras de modelo de país, de proyecto, de liderazgo, y aquí no hay negociaciones ni pactos. Aquí lo único que estamos buscando es una voluntad común de paz, de democracia, de respeto, de reconocimiento. Y con estas palabras, el presidente Nicolás Maduro recibió a los miembros de la oposición y de su gobierno en la primera reunión que llevaron a cabo ambas partes. Para debatir ese tema vamos a saludar desde Miami, Florida, a José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VEPEX. Desde Caracas nos acompaña también Roberto Malaver, él es columnista en el diario Últimas Noticias, periodista en Venezolana de Televisión, comunicador social. Y también está con nosotros Juan José Molina, él estuvo presente ayer en esa reunión, secretario general del Nacional del Partido Avanzada Progresista, exdiputado a la Asamblea Nacional, abogado constitucionalista. Señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les agradezco que se tomen el tiempo de poder analizar y debatir lo que sucedió en la noche del jueves y la madrugada del viernes, 6 horas de reunión. Y quiero empezar por uno de los protagonistas que estuvo ahí, que tuvo la oportunidad de hablar y de ser escuchado. Señor Molina, un gusto siempre tenerlo. Pasó la reunión. Se dijeron muchas cosas, muchos han dicho que son verdades en la cara, pero la pregunta es, ¿qué viene después de esto? ¿Quedó realmente un camino trazado? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Siempre un privilegio, Andrea, saludarlo. Un saludo a Latinoamérica, Centroamérica y al Caribe y a todos quienes nos acompañan en este programa. En efecto, tuve el privilegio el día de ayer de participar de la reunión de la Mesa de la Unidad Democrática en un encuentro conocido como diálogo con el gobierno, que desde mi punto de vista ha sido uno de los actos políticos más importantes de los últimos tiempos, toda vez que la situación en la que se encuentra inmersa el país obligaba tanto a oposición como a gobierno a asumir responsablemente un diálogo que diera el traste o paralizara lo que vienen siendo las protestas violentas que han ocurrido en el país y que han traído como consecuencia más de 40 muertos que obligan entonces a las partes a dialogar. Lamentablemente son los muertos los que nos obligan en lugar de ser las situaciones cotidianas de la vida venezolana la que nos haga que hablemos y que dialoguemos. Entonces, ese diálogo de ayer es un factor fundamental para que nosotros comencemos a resolver nuestro problema y tenemos la fe y la esperanza de visitar no solamente en la iglesia, que es un garante de lo que ahí se habló y de lo que ahí se dijo y de lo que ahí se comprometió a hacer, sino que hay también un tercero, un veedor un tercero de buena fe, como lo es la UNASUR, quien está también jugándose la historia de su institución, de su organización, frente a lo que ha significado esa propuesta latinoamericana de unidad de los países y también pues... ¿Usted lo sintió productivo entonces, señor Molina? Brevemente, ¿usted lo sintió productivo? ¿Fue productivo? Sí, para mí y para quienes concurrimos, estamos convencidos de que fue un hecho productivo y va a tener resultados en el corto y en el mediano plazo. Vamos a ver qué piensa José Antonio Colina. Señor Colina, también un gusto tenerlo. Hay quienes piensan que se fue a perder el tiempo, que realmente lo que se buscaba no se consiguió. ¿Usted cree que fue productivo? No, para nada. Primero que nada, buenas noches. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de este excelente canal. Yo pienso que no fue productivo y lo que se hizo fue de manera descarada reconocer a un régimen ilegítimo que hemos venido desde hace mucho tiempo diciendo que había una de fraude sobre su espalda. También ha sido un régimen que ha violado los derechos humanos, que ha violentado la voluntad del pueblo, que no reconoce realmente a los líderes que el pueblo ha elegido. Tal es el caso de los alcaldes que están detenidos. Y entonces cuando la oposición se sienta a dialogar con ese régimen, básicamente está reconociendo de que es un régimen legítimo. Aparte de eso, ¿qué se logró? Los presos políticos han sido soltados, ¿qué se logró? Las personas que han fallecido, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué se logró con respecto a eso? Yo pienso que lo que se hizo el día de ayer fue caer en la trampa del gobierno de realmente sentar a una mesa de diálogo para tratar
de calmar la protesta de calle, pero la circunstancia que vive Venezuela en estos momentos y la crisis política que tiene el país no ha cambiado ni va a cambiar en nada, producto de que ese es un régimen mentiroso que utiliza el engaño para tratar de calmar la efervescencia del fervor de la sociedad venezolana, pero que para nada tiene la intención de arreglar los problemas que nos han llevado a esta fuerte crisis. Señor Malaver, gracias por acompañarnos también. Le doy la palabra con su opinión de lo que pasó en la noche del jueves y la madrugada del viernes frente a esta reunión. ¿Hay un camino trazado? Es decir, ¿se puede ver hacia adelante luego de esa reunión? No, indudablemente que hay un camino trazado, que hay un camino propuesto por el presidente Maduro, que fue precisamente la paz, ¿no? El señor Molina que habla ahí pareciera que tuviera una guarimba en este momento porque parece que no reconoce nada. Indudablemente que para hacer política y entendiendo la política como arte, como ciencia, es importante algunas negociaciones. Ayer se conversó, ayer se pudo ver a la gente de la MUD que parece ser que ahora no representan a nadie, a pesar de que no hay que olvidar que la gente de la MUD fueron unas elecciones donde sacaron 7 millones de votos con el candidato de Capriles Radowski. Entonces, ¿qué pasa? No hay que olvidar también que ahí faltaron Leopoldo López y María Corina Machado y Antonio Ledesma, que también forman parte de la MUD. Lo que dejó esa conversación, ese diálogo anoche en Venezuela es que indudablemente la MUD, la gente de la oposición, tiene que resolver primero sus problemas internos, que parece que son demasiados, que los mostraron anoche, porque como dijo Vidalco Bolívar, al principio iban a hablar tres personas por el gobierno y 3 personas por la oposición, entonces ellos decidieron que fueran 11, ¿no? Y por eso se pusieron 11 también del gobierno, lo que quiere decir que hay muchas peleas internas en la MUD, pero la conversación, el diálogo es importante porque la gente se reconoce, se reencuentra y a través de la palabra se pueden llegar a acuerdos y no con guarimbas, con violencia. Si eso se hubiese hecho antes, por lo menos se hubiesen evitado más de 30 muertes, porque ya van 40. Entonces a mí me llama la atención que este señor parece que usted lo estaba entrevistando y estuviera armando una guarimba en cualquier parte de Caracas, porque no hay que olvidar que esas guarimbas se montaron precisamente en los municipios que prácticamente gobierna la oposición, ¿no? Sí. Entonces, hay que decirlo, este es un país donde la mayoría del país es chavista, hay 23 estados, en esos 23 estados hay 20 gobernadores chavistas, hay 365 alcaldías, de las cuales 257 son chavistas. Es decir, que es un país que tiene una mayoría chavista, ¿no? Entonces hay que está escuchando los que se sentó con ellos anoche, que es importante, a pesar de que muchos de ellos mintieron y dijeron cosas, ¿no? Como por ejemplo que condenaban la violencia, pero que sin embargo no condenan a los violentos, porque los violentos que aquí se han asesinado 6 guardias nacionales. Y yo no creo que el gobierno chavista esté matando ellos mismos a los guardias. Señor Malaver, regáleme unos minutos para poder tener tiempo de realmente adentrarnos en el debate y poder escuchar también varias reacciones y cosas que se dijeron en la noche de ayer. El secretario general de Acción Democrática, por ejemplo, el señor Henry Ramos Ayub, responsabilizó de forma directa al mandatario venezolano Nicolás Maduro de los avances que se puedan concretar en un futuro para lograr la paz en la nación. Es decir, el balón está, según el señor Ramos Ayub, en el lado del gobierno. Escuchemos. El éxito de esto que estamos haciendo aquí, la verdad es que depende muy poco de nosotros, depende de usted que es el jefe del Estado. Porque todas las decisiones que hay que tomar y todas las propuestas que vamos a hacer pasan por una decisión del jefe del Estado. Este proceso se salva si el jefe del Estado resuelve. Si el jefe del Estado no resuelve, este proceso murió al nacer. Voy al revés con el señor Malaver nuevamente. ¿Está usted de acuerdo con el señor Ramos Ayub, señor Malaver? Bueno, medianamente de acuerdo, porque no hay que olvidar que Ramos Ayub es secretario general de Acción Democrática, y Ramos Ayub estuvo 40 años en el poder en lo que aquí se llama la cuarta, ¿no? Entonces ahora que venga a dictar normas, ¿no? Que venga a dictar cosas, bueno, es importante que lo diga, es importante que esté ahí. No hay que olvidar que en esa MUD hay 2 personas, una DECA, que es Ramos Ayub, y otro copellano, que es el coordinador de la MUD, que es Ramón Guillermo Velero, que son los que llevan las 2 cantantes. Es decir, que ahí no hay novedades, que ahí ya el país conoce a esos 2 partidos que gobernaron durante 40 años y que estaban representados ahí por Ramón Ayub y por Ramón Guillermo Velero. Entonces sí, Ramón Ayub de todos los que estaban ahí, el que tienen lo que podríamos llamar la picaresca política venezolana, la cultura DECA, ¿no? Claro. Entonces, claro, él dice que el balón si es así, no del gobierno, pero bueno, pero dejen al gobierno gobernar. Señor Molina, como él mismo decía, pero señor Molina, y si es así como lo dijo el señor Ramos Ayub,
Estamos ante una verdadera voluntad política de parte del gobierno de Nicolás Maduro en estos momentos, porque yo lo entiendo y como la lectura que hago yo es, nosotros, la oposición, ustedes están ahí sentados, pero el balón está en ese costado, las decisiones van a pasar por parte del gobierno. Claro, fíjese lo siguiente, mire, en primer lugar, la resolución de conflicto no se puede, ni se puede dar con posiciones viscerales ni con actitudes sobre todo de amplio y profundo resentimiento. Nosotros fuimos a esa reunión con el absoluto convencimiento de que podemos resolver con el gobierno los problemas que estamos atravesando en este momento, y la respuesta que nos dio, inclusive tras bastidores, el propio presidente Maduro, es que hay la disposición del gobierno de resolverlo. Aquí los únicos que han hecho guarimbas durante 15 años ha sido el gobierno. Y el señor Malavé es uno de los guarimberos mayores que tiene el gobierno en el área mediática, y él sabe a qué me refiero yo. Nosotros hicimos unos acuerdos, no fuimos gozaleados, y los que no quisieron acudir a ese encuentro con el gobierno fue porque tenían posiciones distintas a lo que la mayoría de la Mesa de la Unidad ha venido reflejando y que permitió que se diera esa reunión a través de un acuerdo previo que se cumplió a pesar de las vicisitudes y de los escollos que se pusieron. Se cumplió. Cumplimos todos con esos acuerdos y ahora estamos esperando, ¿verdad?, que el éxito de este diálogo va a ser los resultados que queremos tener. La semana que viene se van a reunir los estudiantes. Nosotros el día martes, como lo convino el presidente, nos vamos a reunir para hablar acerca de la ley de amnistía, si es posible hacerla, y vamos a hablar del tema de una comisión de la verdad que se tiene que integrar para resolver los conflictos y quienes incurrieron en delitos durante todos esos hechos. El problema puede ser, señor Molina, que tal vez no todo el mundo es tan optimista como usted. Quiero que escuchemos algunas palabras del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Algunos nos critican nuestro tono de conversación, que gritamos, que decimos cosas, ¿no? Pero en ese tono jamás, a verdad, Lía, nunca hemos mandado a asesinar a nadie, ni llamado a asesinar a nadie, ni a apagar nuestra rabia, no. Hay otros que calladitos dicen y hacen cosas peores. Yo creo que el país en verdad merece sinceridad. ¿Esto irá a avanzar? No sé. Yo en verdad tengo mis dudas. Porque cuando uno escucha que pareciera que todas las culpas las tiene el gobierno, uno dice, Dios, ¿cómo la va a tener el gobierno? Todas las culpas las tiene el gobierno. Toda es responsabilidad del compañero presidente Nicolás Maduro. Claro, sí es responsable, es verdad. Porque Nicolás Maduro no se ha dejado tumbar en este año que tiene de gobierno. Es responsable. Esta reunión estuvo a punto de no darse porque no se ponen de acuerdo para ver quién va a hablar. Señor Colina. Adelante, bueno, después de escuchar de esto, y ese optimismo también de un lado, pero esas dudas por el otro. No, es que tiene que haber dudas, porque pareciera que a la gente se le olvida que en estos últimos 15 años ese régimen que está en Venezuela lo que ha hecho es perseguir a quienes no piensan igual que él, le ha inventado cargos, que ha creado falsos cargos a quienes ha planteado una posición distinta. Pareciera que se les olvida que los colectivos han sido armados por el gobierno. Pareciera que se les olvida que así como han asesinado a 6 policías, han muerto más de 40 personas, producto pues de la acción de medida de grupos paramilitares armados, y eso pareciera olvidarse. Pareciera que nadie está al tanto de que hay un líder opositor, Leopoldo López, metido en la cárcel con unos cargos creados. Lamentablemente se le olvida a la gente de que hay una cantidad, María Corina Machado no puede entrar a la Asamblea Nacional, se le ha quitado la inmunidad parlamentaria de manera arbitraria. Entonces yo creo que el diálogo que plantea ese régimen, que así es un diálogo mentiroso, porque tiene más de 15 años mintiéndole a la gente, no está sustentado sobre una base firme. Y nosotros desde el exilio, estamos en el exilio producto de la persecución política y porque nos han creado una cantidad de cargos que no existen, no estamos de acuerdo con el diálogo y no creemos en ese falso diálogo, porque si el régimen tuviera la intención de gobernar para todos los venezolanos, lo hubiese hecho desde un principio y no hubiese necesitado que miles de estudiantes estuviesen en las calles protestando porque hay una crisis política dentro de Venezuela. Entonces, el señor que me llama a mí guarimbero, que estoy montando una guarimba, lo que estoy diciendo es una gran verdad. El gran problema de este régimen terrorista es cuando uno dice la verdad, entonces se convierte en un radical o en un guarimbero, y para poder entrar en el cauce del pensamiento del régimen que está en Venezuela, simplemente tiene que convertirse en una persona genuflexa a decir todo que sí, y lamentablemente tenemos demasiado tiempo en esto para venir a caer en los engaños del gobierno. ¿Usted entonces no cree que la oposición ganó nada anoche?
Señor Molina. Absolutamente nada. Sí, adelante, señor Absolutamente Molina. nada. No ganó nada. ¿Por qué? Todavía Leopoldo López está preso. María Corina Machado sigue siendo, se le ha quitado la inmunidad parlamentaria. Continuamos con dos alcaldes. El alcalde hoy, Daniel Ceballos, se le ratificó los 12 meses privativa de libertad y están convocando elecciones para sustituirlo en el cargo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo y el avance? Y estoy mencionando a los exiliados y a los perseguidos políticos, sin meter a Simonovic, que tiene más de 9 años detenido preso ilegalmente en el país. Entonces, ¿cuáles son los avances que ha tenido este diálogo? Señor Molina. Sí, fíjate lo siguiente, lo que pasa es que la gente desde afuera no entiende los problemas de aquí. Yo no sé cómo ellos por ósmosis tienen el conocimiento de la realidad política del país, ¿no? Entonces fíjate lo siguiente, pareciera que ellos no han entendido, no han querido entender que Nicolás Maduro tiene hoy en día muchísimo más poder y más fuerza que la que tenía Hugo Chávez en el 2002 cuando lo derrocaron, o cuando salió, cuando renunció, como lo quieran llamar. Nicolás Maduro tiene hoy en día el control absoluto de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas, de PDVSA, de las instituciones del Estado, todas están bajo el control absoluto del gobierno. Y entonces resulta que nosotros hemos logrado en este momento, a pesar de todo ese poder, a pesar de todo el dinero que reciben diariamente, nosotros logramos sentar al gobierno, porque no fue el gobierno que nos sentó a nosotros, fue el gobierno que auspició sobre la medida del diálogo que hemos estado solicitando desde el 13, que dijo ahora, vamos a dialogar. Y fuimos ahí a dialogar y le dijimos las cosas en su cara, no porque nos pusimos de acuerdo para decírsela, porque yo no llamé al gobierno guarimbero, porque ellos me dijeron que los llamara guarimbero, o no le dije que violaban la Constitución y que tenemos 7 años que los derrotamos en un proyecto de reforma de la Constitución y lo derrotamos, porque yo fui a pararlos a ellos para que durante estos 7 años le estuvieran haciendo guarimba a los venezolanos y patearan la mesa desde que le derrotamos en esa propuesta de constitución, y esa constitución es de la oposición porque la ganó la oposición y porque la peleó la oposición, y aprendimos a quererla a pesar de que muchos en el año 99 no la quisieron. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes que también quieren participar de este debate en nuestras cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. Les hemos preguntado después de este encuentro entre gobierno y oposición, donde se dijeron pues verdades en la cara, como han dicho ambas partes, ¿qué viene ahora para Venezuela? Hugo Zambrano nos comenta, luego del diálogo de ambos bandos políticos, el pueblo quiere soluciones concretas y un entendimiento colectivo. Eric Wong dice también, se viene una lucha radicalizada. Ayer 2 posiciones opuestas y cada una piensa que es dueña de la verdad. Pueblo a la calle. Rodri también dice, el diálogo es inútil mientras continúe la represión, presos e intolerancia. Maduro se muestra incapaz de superar la crisis. Pascual Alzamora. Hola Andrea, lo que viene es otro monólogo de sueño e insultos, entre ellos en Twitter. No durará mucho.